Bienvenidos a este video. Hoy hablaremos sobre la gobernabilidad y la ODS 16 de la Agenda 2030 en el caso peruano, mostrando el contexto y desafíos. Comencemos definiendo conceptos clave. La gobernabilidad es la capacidad de las instituciones políticas para tomar decisiones eficaces, estables y transparentes. El ODS 16, que se basa en la paz, justicia e instituciones sólidas, busca exactamente eso: sociedades pacíficas, acceso a la justicia y reducción de la corrupción, un problema grave que afecta a nuestro país y al mundo. A nivel global, enfrentamos un declive democrático, con el solo 20% de la población en países plenamente libres, más conflictos y fragmentación. En nuestro caso peruano, la inestabilidad política, fragmentación de poderes y corrupción alta impiden avanzar en este ODS, especialmente en metas como fortalecer instituciones y combatir la corrupción. Nuestro primer subtema dentro de este tema importante es la inestabilidad política y la fragmentación de poderes en el Perú. Como bien sabemos, nuestro país ha experimentado en las últimas décadas una crisis política recurrentes, divididas con ciertas etapas en nuestro país. Especialmente recordemos los gobiernos que han sido mayormente de minoría parlamentaria, lo que ha proporcionado, lo que ha propiciado bloqueos y choques entre poderes. Tras el 2016, la crisis política se aceleró notablemente. En el 2020 el país vivió la sucesión rápida de 3 presidentes en cuestión de días, como mencionemos Martín Vizcarra, Manuel Merino y Francisco Sagasti. En el 2022, el presidente Pedro Castillo intentó un fallido autogolpe de Estado. Según García Martín, la constante fragmentación partidaria y la prevalencia de gobiernos minoritarios generaron condiciones propicias para el bloqueo político. Recordemos que esta etapa del 2000 a partir del 2016 queda muy marcada en nuestro entorno político de nuestro país, justamente porque se vio los problemas constantes políticos de nuestros gobernantes, lo que nos llevó a una crisis política. Las problemáticas que se tienen en la gobernanza de nuestro país son la fragmentación legislativa, pues la pluralidad excesiva de partidos y bancadas débiles impide tomar mayorías estables. 2. Gobiernos en minoría. Casi todos los presidentes recientes gobernaron sin mayoría parlamentaria, lo que forzó coaliciones inestables de gobernanza por decretos. 3. Choques ejecutivos con el Congreso. Ciertamente hemos visto el constante choque que tiene el Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo, ¿no? Lo cual causa el debilitamiento de las institucionalidades, que es algo notorio. Por tanto, hemos visto este choque durante estos últimos años. Además, este cuadro de choque constante erosiona la confiabilidad institucional. Por tanto, es una meta que se quiere lograr con la ODS 16, con el inciso 6. Además, esta problemática constante dificulta la planificación de largo plazo. Según estudios de sostenibilidad nacional, la inestabilidad es un factor clave que impide el desarrollo pleno de nuestro país. Ahora continuemos con el segundo subtema: indicadores de gobernabilidad y corrupción en el Perú. Los indicadores internacionales confirman la debilidad institucional y la corrupción persistente en nuestro país. Por otro lado, el Índice de Percepción de la Corrupción, el IPC, de Transparencia Internacional muestra una tendencia a la baja en Perú durante la última década. En el 2023, el país obtuvo apenas 33 puntos, que era un lapso de 0 a 100,
donde 100 era muy limpio, entonces nuestro país estaba lleno de corrupción, mostrando un índice de 33 puntos, cayendo 3 puntos respecto al 2022. Este fue el peor desempeño anual desde el 2012. Nuestro país retrocedió del puesto 101 al 121 a nivel mundial, ubicándose en el tercio inferior junto a países elevados con problemas de corrupción. Realmente debemos de tomar en consideración que en nuestro país aún persiste esta problemática de corrupción, que es del pan de cada día, que aún no acaba pese a los esfuerzos que se puede o que se hacen. Otros datos citados indican que de mantenerse la tendencia, la corrupción seguiría socavando la gobernabilidad. Esto quiere decir que si sigue, la corrupción va a persistir por mucho tiempo. Un gráfico de la evolución es el IPC, como se les comentaba anteriormente, donde nuestro país está ubicado como uno de los países más corruptos a nivel mundial. El Perú en comparación con tendencias globales en el caso de corrupción. Recordemos que nos estamos basando en la ODS 16 de la Agenda 2030. Este índice de percepción de la corrupción 2023 en América Latina, aquí el índice de percepción mide qué tan corruptos son los gobiernos según la opinión de expertos y empresarios, con una puntuación del 0 al 10, como se les comentaba anteriormente. Además, este mapa muestra que en varios países, especialmente en América Latina, la corrupción sigue siendo un problema serio y esto afecta la confianza de la gente en sus instituciones y dificulta que el gobierno funcione bien. Cabe mencionar que durante estos últimos años hemos vivido una etapa de corrupción como nunca antes, que aún persiste, es un problema que aún no acaba, y ciertamente los ciudadanos desconfiamos de nuestros representantes, de nuestros llamados padres de la patria, quienes no han hecho nada al respecto por cambiar esta concepción, sino que aún este problema persiste y con mayor fuerza. Ahora continuamos con el cuarto subtema, que se basa en el problema de la corrupción, datos y caso emblemático. La corrupción en el Perú no es solo percibida, sino tangible. En escándalos de gran escala, por ejemplo en el caso de Odebrecht, la investigación Lava-Jato en nuestro país, ha sido condenado varios expresidentes, como Alejandro Toledo, quien recibió una pena de 20 años. También Ollanta, con quien ha recibido una pena de 15 años por el financiamiento ilícito de sus campañas. Que ha estado detrás de todo esto fue Odebrecht. Por ello, este trama incluso provocó la renuncia del entonces presidente Pablo Kuczynski en el 2018. Tras la difusión de grabaciones que la vinculaban a este escándalo. Y también por la muerte del suicidio de Alan García. Pero recordemos que este problema de Odebrecht es el problema emblemático que representa la corrupción. En este problema vemos cómo Odebrecht soborna algo, por ejemplo en este caso al Alejandro Toledo, cómo lo soborna para tener proyectos sobrevalorados. Como bien decíamos, múltiples jefes del Estado implicados en coimas y lavado de dinero, procesos judiciales extensos y retrocesos en la confianza pública. La situación se refleja en las encuestas ciudadanas. Más del 90% de peruanos expresa desconfianza hacia los partidos políticos e instituciones, un nivel extremadamente alto que incide en la gobernabilidad operativa. Si bien es cierto, estos últimos años
el pueblo peruano ha expresado su rechazo y respaldo a los poderes del Estado, sea el poder legislativo, el poder ejecutivo. Además, nuestro país afronta una crisis de gobernabilidad caracterizada por la alta inestabilidad institucional y un retroceso en indicadores de transparencia e instituciones fuertes, lo cual dificulta el cumplimiento de la ODS 16. Ahora vayamos con el quinto y último subtema, principales desafíos. Los principales desafíos son la debilidad institucional, la falta de legitimidad en poderes públicos fomenta ciclos de inestabilidad, alejando al país de metas como el Estado de Derecho y la lucha contra prácticas corruptas. Segundo, exclusión regional y social, desigualdades territoriales, que agravan la desconexión entre el gobierno central y comunidades, limitando de esta manera el acceso equitativo a la justicia y servicios básicos. Tercer desafío, polarización y conflictos, tensiones sociales recurrentes que obstaculizan el diálogo multisectorial, esencial para construir una paz inclusiva y rendición de cuentas. Esta situación histórica demanda un giro hasta la resiliencia institucional mediante el diálogo abierto y el fortalecimiento local, alineando la gobernabilidad de esta manera con la Agenda 2030, exactamente con la ODS 16, para poder superar inercias del pasado y priorizar el bien común para los que vienen. A manera de reflexión grupal, la gobernabilidad peruana muestra un deterioro profundo que contradice el núcleo de la ODS 16, orientado a forjar sociedades pacíficas con justicia accesible e instituciones sólidas y transparentes. Crisis políticas cíclicas han minado la confianza ciudadana en el Estado, alimentando polarización y exclusión que bloquean una participación inclusiva y efectiva en decisiones públicas. En este panorama, el ODS 16 cobra vital importancia al impulsar acceso universal a la justicia, lucha frontal contra la corrupción y protección de libertades fundamentales, contrarrestando la erosión del Estado de Derecho y la impunidad rampante. Este enfoque no solo estabiliza la gobernabilidad mediante instituciones resilientes, sino que atrae inversión responsable y fortalece la cohesión social, transformando vulnerabilidades históricas en pilares de desarrollo sostenible. Gracias.